vamos a dar inicio con este video al curso de trigonometría. Empecemos analizando la palabra. Encontramos tres raíces: tri, gonos y metría. Tri, gonos, metría. Trigonometría. Con tilde en la i, es palabra aguda. Tri significa tres, gonos lados, metría medición. Medición o estudio de las figuras de tres lados, es decir, los triángulos. ¿Por qué se le da tanta importancia a los triángulos y se dedica una parte de la matemática a ello? Porque en general cualquier polígono puede ser dividido en triángulos. Por ejemplo, si usted tiene un cuadrado, lo puede dividir en dos triángulos. Si tiene un pentágono, entonces de allí puede obtener tres triángulos. Y si usted sabe estudiar cada uno de esos triángulos, pues podrá obtener el estudio del polígono en cuestión. Empecemos pues a estudiar los triángulos. Un elemento que tienen los triángulos pues son los ángulos. ¿Sí? Los ángulos. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ángulos. Los ángulos pueden medirse en dos sistemas. El sistema sexagesimal es el más común. Sistema sexagesimal. Sexa quiere decir 60, ya vamos a ver por qué. Sistema sexagesimal y el sistema cíclico, del cual hablaré más adelante. En el sistema sexagesimal, la circunferencia completa se ha dividido en 360 partes iguales, llamadas cada una de ellas grados. Entonces, cada grado es una medida supremamente pequeña. Un grado es una medida angular muy pequeña. Pues bien, cada grado de esos se ha dividido en 60 partes iguales, llamadas minutos, que ya de por sí son entonces bien pequeños. Y por si fuera poco, cada minuto se divide en 60 partes iguales, llamadas segundos. Obviamente nosotros en el mundo cotidiano pues no necesitamos usar minutos y segundos. Normalmente con los grados es suficiente. ¿Sí? En el desarrollo del curso hablaremos de grados. ¿Cómo se representan? Pues miren, por ejemplo, este ángulo se leería 35 grados, 20 minutos, 14 segundos. Hay que decir una cosa, ¿no? No son los minutos y los segundos del reloj, del tiempo, no. Estas son medidas angulares. Medidas angulares. Bueno, y de acuerdo con la medida del ángulo, entonces él se puede clasificar así. Los ángulos que miden entre 0 y 90 grados se llaman ángulos agudos. 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 Miden entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Cuando el ángulo mide 90 grados, se llama ángulo recto. Recto. Es este ángulo. Este ángulo mide 90 grados. Los agudos normalmente tienen este aspecto. Y cuando el ángulo mide más de 90 grados, se llama obtuso. Obtuso. Por ejemplo, este sería un ángulo obtuso. ¿Ya? Si seguimos abriendo más, llegamos al ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Este sería un ángulo llano. Así pues que, por ejemplo, 35 grados, ¿qué sería? Agudo. Pero si me dicen 135 grados, pues ya sería un ángulo obtuso. Sería un ángulo obtuso. Bueno.
Ahora vamos a hablar de lo que se entiende por un ángulo en posición normal. Decimos que un ángulo se encuentra en dicha posición normal o estándar cuando su vértice coincide con el origen, el punto donde se cortan los ejes X y Y cuando su lado inicial es el lado positivo de las X. Por ejemplo, este ángulo que voy a señalar aquí estaría en posición normal. ¿Sí? Este ángulo está en posición normal. Normalmente en trigonometría los ángulos se les representa con letras griegas. Así que podría ser la letra alfa. Voy a hacer aquí un listado de letras griegas. Esta es alfa, beta, teta, delta, una muy conocida por nosotros, pi. Bueno, y hay más. ¿Por qué? Porque los primeros en trabajar la trigonometría fueron los griegos, entonces ellos escribieron unos libros y desde ahí pues quedó la costumbre de usar el alfabeto griego. Pero uno puede también hablar ángulo A, B, C, D y usar nuestro alfabeto propio, ¿no? El del idioma español. También es posible hacerlo. En el transcurso del curso lo haremos de una y de otra forma para que se acostumbre. Entonces, este ángulo está en posición normal o posición estándar. Además es positivo. ¿Por qué? Porque se tomó la abertura en el sentido contrario a cómo giran las manecillas del reloj. En trigonometría tendríamos, por ejemplo, que este ángulo, si ya le vamos a poner números, es 30 grados positivo, por lo que acabo de explicar aquí, pero si yo lo mido, suponiendo que el giro va a ser de esta forma, entonces este sería un ángulo negativo, ¿sí? Menos 30 grados. Estos tres ángulos están en posición normal o posición estándar. Si yo coloco, por ejemplo, un ángulo aquí, digo, este ángulo, pues ese no está en posición normal, porque el vértice debería estar aquí, en el origen del sistema de coordenadas, y este lado debería estar sobre el semieje positivo de los X. Entonces este ángulo no está en posición normal, estos tres sí están en posición normal. Cuando uno traza un plano cartesiano, entonces divide el plano en 4 partes llamadas cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Así es que los ángulos agudos en posición normal son ángulos del primer cuadrante. Los ángulos obtusos en posición normal son ángulos del segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, entonces de esta forma se ubican ángulos en posición normal o estándar. Al comienzo de este video mencioné que había dos sistemas para medir ángulos: el sistema sexagesimal, cuya unidad es el grado, y el sistema cíclico, que vamos a ver a continuación. Para hallar la medida de un ángulo en el sistema cíclico se procede de la siguiente manera. Supongamos que tenemos este ángulo. En el sistema cíclico entonces lo mediríamos así. Trazamos una circunferencia que tenga su centro en el vértice del ángulo. Ahí está una circunferencia que tiene centro en el vértice del ángulo. Y medimos la longitud de este arco. Eso se mediría con 1 metro. ¿Sí? Entonces cogería el metro y lo mediría acá. A ese valor lo vamos a llamar S. Y lo dividimos entre el radio. La medida que corresponde a esa división, pues es la medida del ángulo. ¿Ya? Voy a hacerlo
con el ángulo de 360 grados, a manera de ejemplo. Para obtener un ángulo de 360 grados se tomaría esta semirrecta y se haría rotar completamente, ¿sí? Una vuelta entera. Eso correspondería a un ángulo de 360 grados. Entonces, para seguir esta metodología, trazaríamos una circunferencia cuyo centro coincida con el vértice del ángulo. Mediríamos todo este arco que aquí era esta porción de la circunferencia, ahora va a ser toda la circunferencia, toda la vuelta. A eso se le conoce en geometría como perímetro de la circunferencia y tiene una fórmula, es 2πr. 2πr. R es el radio del círculo, pi es un número que vale aproximadamente 3,14. Dividido entre el radio. Y esa división da la medida del ángulo. En este caso se dividiría radio entre radio y el número que da es 2pi. Es un número sin unidades, porque las unidades se cancelan al cancelar el radio. Por ejemplo, si el radio fuera de 5 centímetros, 5 centímetros se cancelaba con 5 centímetros. Así pues que podemos establecer una equivalencia. 360 grados equivale a 2pi, del sistema sexagesimal al sistema cíclico. Bueno. A continuación vamos a utilizar la misma estrategia para hallar la medida en el sistema cíclico de un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Media vuelta corresponde a un ángulo de 180 grados. Entonces trazamos la circunferencia cuyo centro está en el vértice del ángulo y ahora medimos este arco. Este sería este arco, en este caso, para 180 grados. Y lo dividimos entre la longitud del radio. Resulta que este arco en este caso es la mitad del perímetro. Acabo de decir que perímetro es la medida de toda la circunferencia, entonces la mitad pues será medio perímetro. Si la fórmula de perímetro es 2πr, entonces medio perímetro será 1πr, ya no 2πr, no 1πr. 1πr es la mitad de 2πr. Y eso lo divido entre el radio, siguiendo esta fórmula, para obtener la medida del ángulo. En este caso, nuevamente cancela radio con radio y nos queda pi. O sea que 180 grados equivalen a pi. Bueno, era de esperarse. Porque si 360 grados son 2pi, así como 180 es la mitad de 360, entonces la medida debe ser la mitad de 2pi. La mitad de 2pi es pi. De acuerdo con eso, podemos hallar la medida de la mitad también de 180. La mitad de 180 grados es 90 grados. O sea que 90 grados equivale a la mitad de pi. Pi medios. La mitad de 90 grados, que es 45 grados, equivaldrá a la mitad de pi medio. Hallemos cuál es la mitad de pi medio. Para eso tomamos pi medios y lo dividimos entre 2. Coloco denominador 1, multiplico extremo con extremo, pi por 1 es pi, medio con medio, 2 por 2, 4. O sea, pi cuartos. Entonces ya tenemos una forma de establecer relaciones entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Bueno.
A continuación vamos a hacer conversiones entre el sistema cíclico y el sistema sexagesimal. Para eso vamos a utilizar la estrategia muy conocida de la regla de tres directa. Como acabamos de ver, 180 grados equivalen a pi. Se puede decir pi radianes. Entonces, si me piden convertir 150 grados en el sistema cíclico, o al sistema cíclico mejor, convertir 150 grados al sistema cíclico, entonces podemos utilizar la regla de 3. 180 grados equivalen a pi radianes. 150 grados, ¿a cuánto equivaldrá? ¿Sí? En ese caso decimos que x se obtiene multiplicando en diagonal. ¿Sí? 150 grados por pi dividido entre 180 grados. Este por este dividido este. Cancelo grados con grados. 0 con 0. 15 y 18 tienen tercera. Saquemos tercera. Tercera de 15, 5. Tercera de 18, 6. Así pues que 5 pi sextos es la medida que corresponde a un ángulo de 150 grados. Hagámoslo al contrario. Vamos a convertir, por ejemplo, 3 pi medios a grados. Entonces volvemos a usar esta relación. ¿Sí? 180 grados equivalen a pi. Entonces 3 pi medios, ¿a cuánto equivaldrá? ¿Cuánto equivaldrá a 3 pi medios? De igual forma, multiplicamos estos dos dividido en 3. 180 grados por 3 pi medios. 180 grados por 3 pi medios. Dividido pi. Entonces, aquí cancelo pi con pi. Y digo que 180 grados por 3 dividido 2. Vamos a multiplicar 180 por 3. 3 por 0, 0. 3 por 8, 24 van 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. Dividido 2. Mitad de 5, 2. Sobra 1. Mitad de 14, 7. 270. Y miren que queda una unidad aquí, grados. Queda como unidad grados. Así pues se logró convertir 3 pi medios a grados. De esta forma damos por concluido el primer video de trigonometría.